silenciosos. Siempre he creído que existen fuerzas invisibles dispuestas a traspasar cualquier barrera con tal de hacerse presentes. No estoy hablando de fantasmas como los de las películas, esos que flotan con sábanas o aparecen en los espejos solo para hacernos gritar. Me refiero a algo mucho más sutil y, a la vez, más aterrador, energías que se adhieren a ciertos objetos, impregnándolos con una voluntad que se escapa de toda lógica. Fui testigo de ello la primera vez que visité el tiradero de Iztapalapa, un lugar inmenso y lleno de secretos, donde encontré la muñeca que cambió mi vida para siempre. Tenía alrededor de 18 años y vivía con mi familia en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Mi hermana menor, Nadia, de apenas 11 años, amaba coleccionar muñecas viejas. Su obsesión me parecía inocente, aunque a veces me ponía la piel de gallina ver tantas miradas inertes acomodadas en estantes y repisas. Ella, sin embargo, sonreía con dulzura cada vez que me descubría con un escalofrío recorriéndome la espalda. Juraba que para ella era simplemente un pasatiempo, una afición que nadie más comprendía. Un día, fui con un amigo al tiradero de Iztapalapa para buscar piezas de metal y restos electrónicos que sirvieran como repuestos en algunos proyectos que intentaba emprender. Siempre encontraba cosas raras allí, pero aquella tarde en particular me topé con algo que no pude ignorar, una muñeca antigua, con un vestido rojo desgastado y ojos de vidrio tan brillantes que reflejaban la luz del sol aún en medio de toda la basura. Sentí una especie de punzada en el estómago al verla, como si me observara. Era imposible que se moviera, pero, de alguna manera, su mirada se clavó en mí con una fuerza que no pude explicar. La recogí porque pensé en Nadia. Esto la hará sonreír, me repetí para convencerme de que no había nada de malo en llevar a casa un juguete encontrado entre tanta suciedad. Sin embargo, en lo más profundo de mi mente, algo me gritaba que la dejara allí y siguiera mi camino. Pero la parte racional de mi cerebro se burlaba de ese miedo. Es solo una muñeca vieja, me dije. La limpié un poco, sacudí el vestido y guardé mi hallazgo en la mochila. Cuando llegué a casa, Nadia se emocionó de inmediato. Nunca la había visto tan entusiasmada con un objeto como en ese momento. Sostenía la muñeca con cuidado, la examinaba desde cada ángulo y comentaba lo bonito que era el color del vestido, aunque estuviera deshilachado. Le prometió restaurarlo, quizá coserle nuevos encajes, y luego la llevó a su cuarto. Mi madre, por su parte, se mostró indiferente, acostumbrada a la obsesión de mi hermana. Mi padre no estaba en casa, trabajaba hasta tarde, y rara vez se involucraba en nuestras actividades cotidianas. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, oí algo. Primero, un murmullo casi imperceptible que atribuía al viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Después, un suave golpeteo, como si algo de madera tocara la pared con insistencia. Creí que era mi imaginación o, quizá, el calor que me estaba volviendo paranoico. Decidí que lo mejor era ignorar esos sonidos. A la mañana siguiente, Nadia me contó entre susurros que había escuchado un susurro en la oscuridad cerca de su cama. Parecía que la muñeca hablaba, me dijo con un temblor de labios. No supe qué responder, así que lo tomé como una fantasía o un sueño ligero de mi hermana. El segundo día, al volver de la escuela, encontré a la muñeca en la sala, sentada en el sofá. Me extrañó, porque Nadia me había dicho que la dejaría en su habitación. Supuse que la había movido en algún momento y se le había olvidado llevarla de regreso. Sin embargo, cuando le pregunté, juró que no la había sacado de su cuarto. Su mirada se llenó de una intranquilidad que nunca antes había visto en ella. Pensé en preguntarle si estaba segura, pero noté que la situación la estaba perturbando, así que preferí no presionarla más. Esa noche, el golpeteo volvió. Esta vez sí pude escucharlo con mayor nitidez, era rítmico, lento y provenía del pasillo que conectaba mi habitación con el de mi hermana. Tomé valor y encendí la lámpara para salir a investigar. Abrí la puerta y, en el silencio más absoluto, solo capté mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. No vi nada extraño, pero una inquietud tremenda se apoderó de mí. Regresé a la cama con la piel erizada, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica.
A la mañana siguiente, encontré a mi hermana con arañazos en los brazos. Tenía la mirada perdida y se quejaba de un dolor punzante al rozar las marcas. Mi madre, preocupada, pensó que se había lastimado en la escuela o jugando en el patio. Nadia no quiso hablar del tema. Me atreví a preguntarle, en voz muy baja, si tenía algo que ver con la muñeca. Ella no respondió. Esa misma tarde, tomé la decisión de deshacerme de aquel objeto, pues sentía una presencia desagradable a su alrededor. Nadia no opuso resistencia. De hecho, asintió con un gesto de alivio cuando le propuse tirarla lejos, en otro basurero, para no correr el riesgo de que la volvieran a traer. Nos subimos a mi viejo auto y la lanzamos en un contenedor enorme, bastante lejos de nuestra colonia. Partimos con la certeza de que ese tema estaba zanjado. Pensé que, al regresar, todos podríamos dormir en paz. Sin embargo, al día siguiente, mientras salía a tirar la basura, descubrí la muñeca en nuestro patio. Estaba sucia, con rastros de tierra y quién sabe cuántas cosas más, pero su vestido lucía perfectamente limpio y planchado, como si alguien la hubiera arreglado y devuelto. Un escalofrío me paralizó. Grité llamando a mi madre, y cuando salió a ver, se quedó muda de asombro. Nadia estaba tras la puerta, observando la escena con ojos vidriosos. Parecía no comprender lo que pasaba o, más bien, comprenderlo demasiado bien, porque un terror indescriptible se reflejaba en sus pupilas. ¿La trajiste tú de vuelta?, le pregunté, y ella negó con la cabeza, sin emitir palabra. Desde ese día, mi hermana dejó de hablar. Era como si un velo pesado se hubiera cernido sobre ella, aislándola de la realidad. Ya no conversaba con nosotros, ni sonreía a sus otras muñecas, ni hacía preguntas sobre lo que pasaba en la casa. Me sumergí en una espiral de angustia creciente. Dormía mal, con la sensación de que esa cosa podía aparecer en cualquier rincón de mi habitación. A veces me parecía ver su silueta en la penumbra, quieta, con esos ojos de vidrio reflejando la luz de la luna. El tic-tac del reloj me ponía los nervios de punta y el silencio nocturno se convertía en un escenario perfecto para alimentar mi paranoia. Hubo ocasiones en las que creí escuchar pasos diminutos, como si alguien caminara con pies de trapo por el pasillo. Todo me hacía sentir constantemente vigilado. Decidí investigar un poco sobre objetos malditos. Encontré historias de personas que habían recogido antigüedades en mercados o bazares, solo para descubrir que sus vidas se convertían en un infierno. No eran relatos de películas, sino testimonios de gente real, con detalles que coincidían sospechosamente con lo que me estaba pasando. Algunos hablaban de muñecas que aparecían en diferentes habitaciones, incluso después de tirarlas o quemarlas. Otros mencionaban espejos antiguos que reflejaban figuras imposibles. Había relatos de libros que murmuraban en la noche, figurillas de porcelana que cambiaban de posición sin que nadie las tocara e infinidad de casos donde la víctima terminaba perdiendo la cordura. La desesperación me llevó a buscar ayuda en un lugar poco convencional, una persona que, según su reputación, sabía de limpias y maldiciones. Me recibió en una casa humilde, llena de veladoras y amuletos. Me escuchó con atención, sin mostrar sorpresa alguna ante los detalles. Luego, con una voz que transmitía cierta compasión, me dijo que había objetos que absorbían la energía negativa de su entorno y se volvían una especie de recipiente para entidades oscuras. Cuando le mostré una fotografía de la muñeca, la había tomado antes de tirarla, se persignó y me aconsejó destruirla por completo, pero advirtió que no siempre era sencillo. A veces, según su experiencia, esas fuerzas se aferraban como garrapatas, resistiéndose a desaparecer. Regresé a casa con la determinación de hacer lo que fuera necesario. Sin embargo, al abrir la puerta, noté que mi madre y mi padre discutían, preocupados porque Nadia se negaba a comer y no respondía ni con gestos. Fui directo a la habitación de mi hermana. Encontré la muñeca sentada en la cama, mirándome con esa expresión vacía que me helaba los huesos. Nadia, en un rincón, abrazaba sus rodillas, balanceándose con la mirada fija en la pared. Al entrar, sentí un aire gélido, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Se me erizó la piel y apenas podía respirar de la opresión que sentía en el pecho. Tomé la muñeca sin vacilar y corrí al patio trasero.
Busqué un bote de metal y eché dentro la muñeca. Rocié gasolina y, con mano temblorosa, encendí un cerillo. Las llamas devoraron la tela y, por un segundo, creí escuchar un lamento sofocado. Cerré los ojos y deseé con toda mi alma que aquello pusiera fin al tormento. El fuego consumió el plástico y el vestido, dejando un amasijo retorcido de ceniza. Me quedé allí, contemplando el humo que se alzaba en espirales y rogando que, con él, se esfumaran también todas las malas energías. Durante unos días, la atmósfera pareció calmarse. Mi hermana comenzó a comer, aunque no hablaba. Se movía por la casa como un fantasma, pero al menos ya no se encerraba en su cuarto. Yo intentaba darle espacio, confiando en que, con el tiempo, recuperaría su voz y su alegría infantil. Sin embargo, un martes por la mañana, cuando salí al patio, casi me desplomé del susto. Entre las macetas, reconocí un fragmento del rostro de la muñeca. Era la mitad de la cara, con uno de los ojos de vidrio intacto, mirándome con una intensidad que me hizo retroceder con náuseas. Lo recogí con 2 dedos y lo sostuve, incrédulo, mientras mi corazón latía desenfrenado. Quise gritar, pero mi voz no salió. Era la confirmación absoluta de que aquel objeto seguía aferrado a nosotros, como una sombra imposible de borrar. No importaba que lo hubiese quemado. Un fragmento había sobrevivido y me miraba, burlándose de mi empeño por acabar con aquello. Era la pieza final de un rompecabezas macabro que me exigía reconocer que, a veces, hay cosas que no pueden destruirse solo con fuego. Desde entonces, he entendido que cargar con un objeto maldito no es solo un suceso de una noche. Es como una herida abierta que supura y ensucia la atmósfera del lugar en el que vives. Día tras día siento que ese ojo de vidrio ronda mis espacios, se incrusta en mis sueños y no me deja vivir en paz. Mi hermana se ha recuperado un poco, aunque habla poco y salta ante cualquier ruido. Yo apenas duermo y, cuando cierro los ojos, escucho el sonido de pasos o susurros que provienen de ningún sitio. A veces despierto bruscamente en la madrugada, con la certeza de que alguien me observa desde un rincón. Cada vez que veo un juguete viejo, recuerdo la sensación de encontrar esa muñeca y revivo el mismo escalofrío. He decidido contar mi historia para advertir a quien lea estas líneas que hay cosas que no deben recogerse, ni siquiera tocarse, sin saber qué energías las acompañan. El mundo está lleno de relatos de objetos malditos, y ahora comprendo que ninguno es exagerado. Si alguna vez te encuentras algo extraño, algo que despierte en ti un miedo irracional, hazle caso a tu instinto. Déjalo ahí. Porque, una vez que ese mal te ha tomado de la mano, liberarte puede costarte la cordura, la paz y quizás hasta la vida. Yo aprendí esa lección demasiado tarde. Ahora, cada vez que oscurece, vivo con la certeza de que, de un modo u otro, su mirada sigue aquí, clavada en mí, aguardando el momento de hacerse presente otra vez. La cruz olvidada. Mi nombre es Samuel y crecí en las afueras de Cusco, en un pequeño caserío donde las tradiciones se mezclan con las historias más inquietantes que uno pueda imaginar. Tenía 24 años cuando sucedió algo que marcó mi vida para siempre. Fue en 2017, justo a comienzos de la estación seca, cuando los días eran más fríos y la neblina descendía temprano, cubriendo los caminos con un manto casi fantasmal. Recuerdo que esa mañana decidí salir a caminar por una vereda polvorienta que bordeaba las ruinas de un antiguo sitio arqueológico. Era un lugar que muchos evitan porque se cuentan relatos de apariciones y voces en la noche, pero a mí siempre me gustó explorar esos rincones llenos de misterio. Caminé con pasos tranquilos, dejándome llevar por el silencio. Podía escuchar mis propias pisadas y el graznido ocasional de algún ave que volaba cerca. El aire era frío, como si la tierra respirara un aliento helado que traspasaba mi chaqueta. De pronto, noté algo extraño tirado junto al sendero, una pequeña cruz de madera, de aspecto muy antiguo, medio enterrada en la tierra. Se veía carcomida por la humedad y tenía grietas que parecían confirmar sus muchos años de abandono. Al agacharme para tocarla, sentí una descarga helada que recorrió mi brazo hasta llegar a la nuca. No sabría describirlo de otra manera que no fuera un escalofrío inesperado y penetrante, como si la cruz estuviese cargada de una energía turbia.
Sin pensar demasiado en las consecuencias, decidí llevarla a casa. Creí que podría ser una reliquia interesante, tal vez algo que perteneció a algún viajero o a un devoto. La guardé en mi mochila y continué con mi día, sin notar nada fuera de lo común durante mi camino de regreso. No le di más vueltas al asunto en ese momento. Al llegar a casa, mi perro, un mestizo de pelaje claro, me recibió como siempre, moviendo la cola y pidiendo atención. Me sentía tranquilo, dejé la cruz en un estante junto a unas piedras y artesanías que había recopilado en anteriores excursiones. Sin embargo, después de la cena, las cosas comenzaron a cambiar. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché a mi perro aullar con un tono que jamás le había oído antes. Un aullido lastimero y prolongado, algo que me heló la sangre. Me levanté de la cama y salí al corredor para ver qué sucedía. Él estaba en un rincón, como si viera algo que yo no podía percibir. Tenía la cola entre las patas y las orejas gachas, temblando de miedo. Intenté calmarlo acariciándole la cabeza, pero seguía mirando fijamente a un punto vacío en la pared. Me preocupé, pero no encontré nada que lo pudiera alterar. Después de varios minutos, consiguió aquietarse un poco, aunque su respiración seguía agitada. Me volví a acostar, algo inquieto, y en ese momento las luces comenzaron a parpadear. Podía escuchar el zumbido del foco como si estuviera a punto de estallar. Subí el interruptor y bajé la palanca de la electricidad 2 veces para ver si era un problema de voltaje, pero el parpadeo continuó por un largo rato, hasta que al fin se estabilizó. Me pareció un suceso extraño, pero lo atribuí a una falla eléctrica. Finalmente, logré dormirme pasadas las 2 de la madrugada, aunque la sensación de malestar no me abandonó. Al día siguiente, desperté con un dolor punzante en el cuello. Al mirarme al espejo, noté unas marcas violáceas, como si hubieran intentado estrangularme. Eran moretones claros, casi dispuestos en la forma de dedos. Mi piel ardía en esa zona y, por un segundo, sentí un escalofrío que me subió desde la base de la columna hasta la coronilla. No podía explicarme qué había pasado durante la noche. Mi primer pensamiento fue que podría tratarse de un calambre o alguna postura incómoda al dormir, pero las marcas eran demasiado específicas. Me pasé la mañana con esa preocupación clavada en la mente. Fui al mercado a comprar provisiones y, mientras recorría los puestos, escuchaba a la gente hablando de supersticiones, de objetos malditos que no deberían sacarse de sus lugares de descanso. Alguien mencionó que un joven había llevado un amuleto extraño a su casa y, después de una semana, enfermó sin razón aparente. Sentí un nudo en la garganta al recordar la cruz que había recogido. Empecé a pensar que quizás había cometido un error grave. Regresé a casa y lo primero que hice fue revisar la cruz. La levanté para mirarla con detenimiento. Era pequeña, con una textura áspera y un olor a moho que se percibía al acercarla a la nariz. De pronto, recordé el escalofrío que me había recorrido el cuerpo cuando la toqué por primera vez. No podía negar que algo en ella me incomodaba profundamente. Decidí llevarla a un costado del patio, donde tenía un pequeño banco de madera. La dejé ahí para observarla a la luz del día y pensé en limpiarla, pero cuanto más la contemplaba, más sentía que me perturbaba. Aquella tarde, mi perro volvió a comportarse de forma errática. Corrió de un lado a otro ladrándole al vacío y, cada vez que me acercaba, me gruñía como si no me reconociera. Jamás me había gruñido antes. El ambiente en la casa se sentía denso, como si hubiesen bajado repentinamente las temperaturas. Podía ver mi aliento al respirar, aunque fuera de la casa el calor del sol era intenso. Fue entonces cuando recordé lo que muchos mayores del pueblo contaban: no hay peor imprudencia que remover algo que pertenece a los muertos. Me inquieté. Intenté calmar los nervios tomándome un mate de hierbas, pero esa sensación persistía. Por momentos sentía que no estaba solo, que había ojos observándome desde cada esquina. Esa misma noche, los golpes en las paredes se hicieron presentes. Empezaba a quedarme dormido cuando un ruido seco, como si golpearan con los nudillos, resonó junto a la ventana. Después se trasladó a la puerta principal y terminó en el techo, como si alguien caminara allá arriba. Pero al asomarme no vi nada. El silencio afuera era total,
tanto que me hacía dudar de lo que había escuchado. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía mi pecho golpear la tela de mi pijama. No logré conciliar el sueño hasta cerca del amanecer, cuando el cielo empezó a aclararse. Me levanté con los nervios destrozados y decidí buscar ayuda. Recordé a un curandero que vivía en un caserío a unos kilómetros de distancia. Era conocido por sus remedios naturales y por saber cosas que pocos comprendían. Lo encontré en su choza, rodeado de plantas medicinales. Con un gesto serio, me indicó que me sentara ahí, sin que yo hablara mucho. Pareció intuir que arrastraba un problema de energía oscura. Le conté, entonces, toda la historia, cómo encontré la cruz, cómo sentí esa descarga fría, los aullidos de mi perro, los moretones en mi cuello. Él escuchó en silencio, sin gestos de asombro, como si nada de lo que dijera lo tomara por sorpresa. Finalmente, dijo en un tono casi grave que la cruz pertenecía a una tumba olvidada, probablemente profanada por alguien en busca de antigüedades. Me explicó que ese tipo de objetos no debería moverse de su lugar, ya que contienen la energía de quien fue enterrado con ellos. Aconsejó que la devolviera a un lugar sagrado, o que la dejara en una iglesia donde pudieran bendecirla y deshacer cualquier maldición ligada a ella. Sus palabras se clavaron en mi mente y, con ellas, el miedo se mezcló con la desesperación. Quería volver a la normalidad, dejar atrás esa pesadilla. Esa misma tarde, recorrí varios kilómetros hasta llegar a la iglesia más antigua del pueblo. Era un edificio del siglo XVII, con paredes de adobe y una modesta torre. Pocas veces había entrado, pero lo hice con la cruz escondida en mi chaqueta, sintiendo que quemaba como un hierro candente. Había un sacerdote rezando en voz baja. No le di muchos detalles, solo dije que tenía un objeto que necesitaba ser bendecido y resguardado. Con un deje de incomodidad, el cura aceptó guardarlo tras el altar y orar por mi protección. Ni siquiera quise mirarla de nuevo, sentía que me observaba como si tuviera vida propia. Esa noche, dormí por primera vez con cierta paz. Mi perro no aulló, las luces no parpadearon y yo desperté sin moretones nuevos. Me sentí aliviado, casi libre de la tensión que me había estado asfixiando. Sin embargo, no todo quedó completamente atrás. Empecé a soñar con un hombre de rostro difuso, vestido con ropas antiguas, que me observaba en silencio desde algún rincón oscuro. A veces lo veía al final de un pasillo largo y lúgubre, otras, detrás de una puerta entreabierta, sin moverse. No lograba ver sus ojos con claridad, pero algo en mí sabía que me estaba mirando fijamente. Pasaron las semanas y esos sueños fueron disminuyendo hasta que se volvieron esporádicos. Lo que no desapareció fue la constante sensación de ser observado. Por las noches, cuando apagaba la luz y me acostaba, sentía una presencia en la esquina de mi cuarto. No escuchaba ruidos ni veía sombras claras, pero la piel se me erizaba y el corazón me latía fuerte. Aún así, trataba de no darle importancia. Me repetía a mí mismo que aquello era solo una sugestión, un rezago del miedo que había experimentado. Pero a veces, mientras me movía en la penumbra o pasaba por el corredor para ir al baño, percibía un susurro imperceptible que me ponía los pelos de punta. Parecía un murmullo lejano, algo entre una respiración agitada y un gemido apenas audible. Solo duraba unos segundos y desaparecía antes de que pudiera reaccionar. Intentaba convencerme de que eran ruidos de la casa, del viento o de mi propia imaginación, pero en el fondo sabía que había algo más. A pesar de todo, nada tan aterrador como aquellos días en los que la cruz estuvo bajo mi techo volvió a suceder. Mi perro recuperó su carácter amable y yo volví a mis rutinas. Con el paso del tiempo, quise investigar más acerca de esa cruz, aunque con cautela. Escuché a algunos ancianos del pueblo contar historias sobre ruinas malditas donde se practicaban ritos desconocidos, sobre tumbas donde los difuntos eran enterrados con una cruz particular, tallada por un artesano que trabajaba al borde de la locura. Nunca supe a ciencia cierta si la que encontré provenía de esos relatos, pero siempre sospeché que sí. Hoy, años después, todavía siento que algo se quedó conmigo, una sombra persistente en el rabillo del ojo. He regresado varias veces a las mismas ruinas, con un escalofrío en la piel cada vez que paso por aquel sendero. Ya no he visto otra cruz, y supongo que es mejor así.
Aprendí de la manera más dura que hay cosas que no deben tocarse, objetos cargados de historias de dolor y muerte que no nos pertenecen. A veces, los lugares guardan secretos que es preferible no profanar. Aunque duermo mejor, hay noches en que el murmullo retorna, y mi perro, ya viejo, alza las orejas nerviosamente como si detectara algo que yo no puedo ver. En esos momentos, vuelvo a sentirme como aquel joven asustado que despertaba con marcas moradas en la piel y escuchaba golpes en las paredes. Me repito que ya pasó, que esa cruz desapareció de mi vida, pero una parte de mí sabe que lo que trae la muerte rara vez se suelta de uno tan fácilmente. Y cada vez que cierro los ojos, tengo el presentimiento de que esa mirada que me acecha desde la esquina no es simple paranoia. Tal vez solo esté esperando el momento justo para recordarme que, en este mundo, hay fuerzas que prefieren permanecer ocultas. Y cuando las descubres, jamás vuelves a ser el mismo. El lazo. Nunca imaginé que un simple objeto pudiera desatar una cadena de sucesos tan oscuros y perturbadores. Todo comenzó en 2019, en una noche lluviosa en la que mi curiosidad me llevó a recorrer un viejo orfanato abandonado en Medellín. El edificio, lleno de ecos del pasado, parecía guardar secretos que desafiaban la lógica. Mi intención era solo explorar, capturar fotografías de lugares olvidados y quizás descubrir alguna historia perdida. Pero lo que encontré esa noche cambió mi vida para siempre. Recorrí silenciosamente los largos pasillos cubiertos de polvo y sombras. Las paredes agrietadas y las ventanas rotas daban al ambiente un aire lúgubre y el silencio se veía interrumpido únicamente por mis pasos y el eco distante del viento. Al llegar a una habitación que parecía haber sido la de un niño, mis ojos se posaron sobre algo inusual, un juguete sucio, medio olvidado entre trastos. Era un oso de peluche con un lazo rojo, que a pesar de su estado deteriorado, conservaba una expresión que parecía retorcida en una mueca de agonía. Su mirada fija y apagada me produjo un estremecimiento que recorría mi columna vertebral. Decidí recogerlo sin comprender del todo por qué. Al tocarlo, una sensación gélida me invadió, como si el objeto hubiera almacenado el frío de un infierno personal. Mientras lo sostenía, un leve susurro se deslizó en mi oído: «No me dejes». No pude asegurar si eran mis nervios o si realmente algo estaba tratando de comunicarse conmigo. Esa noche, al regresar a mi pequeño departamento, intenté reprimir el miedo irracional, convencido de que había sido mi imaginación producto del ambiente lúgubre. Sin embargo, la calma se desvaneció en cuanto me dispuse a dormir. Al girar en mi cama, vi, de manera inexplicable, que el oso había dejado su lugar en la sala y se encontraba recostado en la cabecera. Con el corazón acelerado, recordé el extraño mensaje que había escuchado en el orfanato. Mis luces comenzaron a parpadear y, en el reflejo del espejo, aparecieron palabras escritas con lo que parecía ser ceniza: «Gracias por traerme a casa». El terror se apoderó de mí, y aunque quise gritar, la voz pareció quedar atrapada en mi garganta. Esa noche, el silencio se transformó en un grito mudo de horror. Al amanecer, con la determinación de esclarecer lo inexplicable, busqué al oso, pero había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, a lo largo de los días siguientes, noté pequeños rastros que me helaban la sangre, diminutas motas de ceniza en mi almohada, manchas negras en el suelo y en mis muebles, y una constante sensación de ser observado. Cada rincón de mi hogar se había convertido en una prisión, donde la presencia invisible del juguete maldito parecía acecharme. Comencé a investigar sobre la historia del orfanato, adentrándome en archivos antiguos y relatos olvidados de exalumnos y cuidadores. Descubrí que, en la década de 1960, varios niños desaparecían misteriosamente y que, entre las teorías, se mencionaba la existencia de objetos malditos que habían sido parte de rituales oscuros llevados a cabo por personas desesperadas por conseguir protección o venganza. Se decía que estos objetos eran portadores de un espíritu inquieto, un eco de dolor y desesperación. No pude evitar preguntarme si el oso con el lazo rojo no hubiera sido uno de ellos, un objeto impregnado con la esencia de un alma en pena que, de alguna forma, había logrado escapar de su atadura maldita. Decidido a enfrentar la situación, empecé a llevar el asunto a la lógica, tratando de encontrar una explicación racional.
Sin embargo, cada vez que intentaba alejarme del objeto, sentía un peso inexplicable, como si una fuerza invisible me obligara a retenerlo a mi lado. Mis noches se volvieron una sucesión de terrores inexplicables, sombras que se deslizaban por los rincones, murmullos en la oscuridad y el persistente eco de un susurro que me recordaba la noche en el orfanato. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del oso y el mensaje "gracias por traerme a casa" se grababan en mi mente, impidiéndome encontrar un descanso reparador. Durante semanas, la presencia del objeto se volvió más intensa. Empecé a notar que, a pesar de mis esfuerzos por deshacerme de él, el juguete reaparecía en lugares insólitos. Una mañana, al abrir la puerta del baño, lo vi posado sobre el alféizar de la ventana. Otra noche, lo encontré en la mesa de la cocina, como si hubiera recorrido la casa solo para recordarme su existencia. Intenté deshacerme del oso, llevándolo a diferentes lugares en un intento desesperado de liberarme de su maldición. Sin embargo, cada vez que lo abandonaba en un sitio nuevo, al caer la noche, el objeto encontraba el camino de regreso a mi hogar, como si algo o alguien lo guiara de forma inexorable. Una tarde, mientras intentaba desesperadamente comprender el origen del mal que se había apoderado de mi vida, descubrí un antiguo diario en la biblioteca municipal. El cuaderno, amarillento por el tiempo, relataba historias de objetos malditos y rituales olvidados. Una entrada en particular llamó mi atención. Hablaba de un juguete, un oso con un lazo rojo, que había sido encontrado en un orfanato y que había traído consigo una maldición de lamentos y venganza. Las palabras escritas parecían resonar con mi propia experiencia, como si el diario hubiera sido escrito para advertir a alguien como yo. La descripción detallada del objeto y de los sucesos relacionados con él me convenció de que no se trataba de una coincidencia, sino de una conexión siniestra y deliberada. A medida que el terror se intensificaba, la atmósfera de mi hogar se transformaba en una amalgama de pesadillas y recuerdos imborrables. Las noches se alargaban en un limbo de angustia, en las que el miedo se convertía en un compañero constante, amenazando con devorar cada vestigio de cordura que aún me quedaba. El juguete, ese oso aparentemente inofensivo, se había convertido en el epicentro de una fuerza oscura que desafiaba toda explicación. Cada susurro, cada sombra, cada pequeño rastro de ceniza era un recordatorio de que había aceptado, quizás sin querer, cargar con el peso de una maldición que no tenía cabida en este mundo. Finalmente, la tensión llegó a un punto crítico. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y el viento azotaba con fuerza las ventanas, me vi enfrentado a la decisión más difícil de mi vida. Había llegado el momento de enfrentar el mal, de liberarme de su abrazo mortal. Con manos temblorosas, llevé el oso hasta el lugar donde todo había comenzado, el orfanato. La oscuridad del edificio parecía aguardarme como un espectro del pasado, y cada paso que daba hacia la sala donde lo había encontrado se sentía como una travesía hacia el mismísimo abismo. Dentro de la habitación, la atmósfera era opresiva, cargada de un dolor ancestral. Dejé el juguete sobre el suelo, temblando mientras sus ojos de tela parecían fijarse en mí con una intensidad casi humana. En ese instante, sentí como el aire se volvía denso, y un susurro, casi imperceptible, se mezcló con el sonido del viento: «No me dejes». Comprendí, de manera brutal, que el objeto no solo era un portador de una maldición, sino que era parte de un ciclo de sufrimiento del que nadie parecía poder escapar. En silencio, me alejé lentamente, dejando atrás el orfanato y, con él, la carga del mal que había arrastrado mi existencia. Sin embargo, incluso a lo lejos, mientras me sumergía en la oscuridad de la noche, una última imagen se grabó en mi mente: el lazo rojo del oso, ondeando como un recordatorio perpetuo de la noche en que mi destino se entrelazó con la maldición de un objeto olvidado. Desde aquel día, la vida nunca volvió a ser la misma. El miedo y la incertidumbre se convirtieron en compañeros permanentes, y cada sombra o susurro me recordaba que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas con la razón. El lazo rojo del oso sigue siendo el símbolo de una noche en la que abracé lo desconocido, pagando un precio que aún, en lo más profundo de mi ser, temo enfrentar. Cada mañana, al despertar, encuentro pequeños rastros de ceniza en mi almohada, como una macabra firma del horror que aún me persigue.
Y aunque intento olvidar, sé que mientras exista ese lazo, el eco del susurro no me dejes resonará en la penumbra, recordándome que hay historias que nunca deben ser contadas, porque en cada relato de horror, se esconde una parte de nuestra alma. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.